Saludos amigos de YouTube. Hay un tema que he estado analizando respecto al asunto si Elías ha subido al cielo. En este caso quiero tomar el tema sobre Enoc. Si Enoc, Moisés y Elías fueron al cielo o no, según lo que dice el libro de Hebreos. Ando con la traducción del Nuevo Mundo acá. Aquí nos dice que fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Bueno, podemos cambiar la versión, no hay ningún problema. El caso es que aquí nos da una definición de lo que es fe. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, estos hombres de fe no pudieron ellos tener fe si es que las promesas ya las fueron recibidas. Porque si nosotros vamos a Romanos, ¿cómo está la memoria? Romanos 8, 24. Ahí dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿acaso esperarlo? Claro, entonces lo que nos está diciendo acá es que cuando hablamos de esperanza, está relacionado con la fe, son de cosas que no han sido recibidas. ¿Por qué estamos tocando este punto? Porque Enoc y los demás no recibieron la promesa, eran hombres de fe, no recibieron ninguna promesa. Y ellos, si hubieran recibido su recompensa celestial, hubieran estado en el cielo con Dios y hubieran conocido al Mesías allí, la descendencia prometida de Génesis 3:14 y 15, entonces no hubieran sido hombres de fe, ya hubieran recibido esas cosas. Pero en el versículo 13 nos dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces podemos ver que en los versículos iniciales se empieza a hablar de la fe de Abel, y después habla de Noé, ¿cierto? Habla de varios más, Abraham. Y en el versículo 5 se habla de Enoc. Muchos números tiene esto. Entonces, en el versículo 5 se habla de Enoc. Enoc fue transferido, dice acá. En la Biblia Valera dice que fue transpuesto. Fue transpuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Él no estuvo en un lecho de muerte agonizando. O sea, él no se dio cuenta que dejó de existir. Según el versículo 13, todos estos, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, todos murieron en la fe. Como dice ahí, conforme a la fe murieron, o sea, Enoc murió, Dios lo hizo descansar. Y es aquí donde la teología evangélica protestante empieza a sufrir, igual que la adventista. Bien, veamos
Otro versículo interesante, bueno, aquí el versículo 23 habla de Moisés, ¿cierto? Por fe Moisés fue escondido por sus padres. Hay unos versículos muy interesantes que empiezan desde el 32. Y aquí dice: ¿y qué más diré? Porque me faltará tiempo si sigo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como también de Samuel y los demás profetas. Aquí se mencionan cosas que hicieron, algunos de ellos, y otros que no se mencionan acá. Por ejemplo, aquí dice que derrotaron reinos, en conflictos, ejecutaron justicia, detuvieron la fuerza del fuego, escaparon del filo de la espada, ¿cierto? Entonces, aquí hay varias cosas que se mencionan que pudieran aplicar a más de un profeta. Yo quiero detenerme acá en el versículo 35, porque si vemos los demás, por ejemplo, ¿quién detuvo la fuerza del fuego? Bueno, Daniel, ¿cierto? Escaparon del filo de la espada. ¿De quién está hablando acá? De Moisés y su pueblo, de Josué, de Josafat, de Ezequías, podrían ser muchos. Sin embargo, el versículo 35, miren, ¿por qué estamos viendo esto? Hubo mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección, pero otros hombres fueron atormentados porque rehusaron dice otro hombre, porque rehusaron aceptar la liberación por algún rescate con el fin de alcanzar una resurrección mejor. ¿De qué está hablando acá en el versículo 35? Ahí se está hablando de Elías y Eliseo. Las únicas resurrecciones que se mencionan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son las que hicieron esos dos hombres, más las de las que tocó los huesos de Elías, si no me equivoco. Esas tres resurrecciones. Entonces, cuando dice que hubo mujeres que recibieron a sus muertos, está hablando de Elías y Eliseo. O sea, todos estos son del grupo también de los que no obtuvieron las promesas. Vamos a verlo esto con la otra Biblia, la que teníamos viendo acá, la Reina Valera, con los números de Strong. Ya. Hablando de todos estos, desde el 1 hasta lo que estábamos hablando del versículo 35, las mujeres que recibieron sus muertos mediante una resurrección. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Evangelio, la promesa. No recibieron la promesa. ¿Qué promesa? La promesa respecto a la descendencia. Ya habíamos hablado de Génesis 3:15, lo que se dijo que la descendencia venía sobre Judá cuando se dio la bendición. Génesis 49, la promesa de David, que de sus lomos o de su simiente iba a venir una descendencia que iba a reinar para siempre. No obtuvieron la promesa. Si esta gente fue al cielo, la hubiera obtenido. Con esto queda refutada la doctrina católica, evangélica y adventista de que Enoc, Moisés y Elías fueron al cielo. Saludos, amigos.